Isabel Montoya corría cuesta arriba, jadeando, con la falda desgarrada atrapándose entre las piedras. La noche ardía con un silencio roto por los ladridos de los perros y el golpeteo de cascos que resonaban como tambores de guerra en la sierra. El viento frío le azotaba el rostro y le llenaba la boca de polvo, pero el miedo la impulsaba más que cualquier fuerza. Sentía la cercanía de los hombres que la perseguían. Podían oler su debilidad, escuchar el crujido de su respiración rota. Sabía que si se detenía un instante, si tropezaba y caía, su vida terminaría en manos de don Salvador Montemayor. Y la muerte, pensaba ella con un escalofrío, quizás sería más piadosa que el destino de convertirse en su esposa forzada. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. La Sierra de Sonora, bajo la luna apagada, parecía un laberinto de sombras. Isabel, viuda desde hacía 2 años, llevaba consigo no solo el peso de la huida, sino también el recuerdo de su difunto esposo, Julián. Aquella noche, los pasos que resonaban detrás de ella no eran solo los de los sabuesos de Montemayor, eran también los ecos de una vida arrebatada, de un amor roto por la codicia de un hacendado. El sudor mezclado con sangre bajaba por su frente. Sus pies, ya sin sandalias, estaban cubiertos de heridas abiertas. Cada roca era un cuchillo que la obligaba a apretar los dientes, pero no podía detenerse. El aire olía a humo. Habían prendido fuego a los pastizales para obligarla a salir de su escondite. Su corazón latía como un tambor desbocado, resonando con un solo mandato: seguir viva. A lo lejos, entre los matorrales, un recuerdo la golpeó con la violencia de un látigo. La voz de don Fernando Ortega, su suegro, repitiendo las palabras que habían marcado el inicio de aquella pesadilla. Tu destino, Isabel, es obedecer. Julián está muerto y las deudas siguen vivas. Montemayor será tu esposo. Ella lo había mirado entonces con incredulidad, casi sin comprender. ¿Cómo podía un hombre tan viejo, padre de su difunto esposo, condenarla a una vida de esclavitud disfrazada de matrimonio? El temblor en su voz no fue de miedo, sino de indignación. Pero en aquella casa, las mujeres no tenían derecho a hablar, y aquella misma noche había decidido huir. El presente la arrancó de sus recuerdos. Un disparo retumbó en la colina. La bala silbó cerca de su oreja y se incrustó en el tronco de un mezquite. Isabel contuvo un grito y se lanzó al suelo, arrastrándose entre las piedras. El olor a pólvora se mezcló con el de la tierra húmeda. El camino se volvió más estrecho, flanqueado por paredes de roca que parecían cerrarse sobre ella. Era un pasadizo natural, pero también una trampa. Isabel lo sabía. Si la alcanzaban allí, no tendría salida. Sin embargo, detrás quedaba la muerte segura. Y adelante, ¿quién sabía? Avanzó con las manos sangrantes, cada músculo ardiendo de cansancio. Las lágrimas no fluían ya. La desesperación había secado hasta su llanto. Solo quedaba un murmullo en su mente, la voz de Julián, grave y tierna, que le decía en sueños: no dejes que la verdad se entierre contigo. La sombra de un cactus gigante se recortaba contra el cielo. Más allá, creyó ver un destello, humo, tal vez fuego. ¿Sería un campamento? ¿Un refugio? ¿O un enemigo más? La duda era un lujo que no podía permitirse. Dio un paso en falso y rodó por un declive, golpeándose contra las piedras. Un grito sofocado escapó de su garganta. El dolor en su tobillo era punzante, casi insoportable. Se quedó allí, temblando, sabiendo que los hombres pronto llegarían. Fue entonces cuando escuchó un sonido distinto.
no los cascos, no los perros. Eran pasos firmes, tranquilos, como si pertenecieran a alguien que no huía ni perseguía, sino que simplemente estaba allí. Isabel, casi desmayada, alzó la vista. Entre las sombras apareció una silueta imponente, erguida contra la luz temblorosa de una fogata. El hombre, de piel cobriza y cabellos largos, la miraba con ojos oscuros como la noche misma. Una cicatriz cruzaba su mejilla y en su mano sostenía un arco tallado con precisión. El silencio entre ambos se prolongó unos segundos que parecieron eternos. El viento silbaba entre los arbustos y los ladridos de los sabuesos se acercaban peligrosamente. Isabel intentó hablar, pero solo un susurro salió de su garganta. «Por favor, ayúdame». El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron hacia el barranco, donde las antorchas de los perseguidores titilaban como estrellas malditas. Después volvió a mirarla. Su expresión no era de piedad, pero tampoco de crueldad. «¡Levántate!», ordenó con voz grave, áspera, como el roce de la piedra. Ella quiso replicar que no podía, que el dolor la vencía, pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre se inclinó y la levantó con sorprendente facilidad. El contacto de sus brazos era duro como la madera, pero al mismo tiempo transmitía una seguridad que Isabel no había sentido en mucho tiempo. El extraño se la echó al hombro y avanzó sin mirar atrás. Cada paso era un desafío contra el peligro que se cernía sobre ellos. Isabel, medio consciente, alcanzó a percibir el olor de humo y cuero que impregnaba la ropa del hombre. Y, en un último destello de lucidez, pensó que aquella noche no había encontrado a un salvador, sino a alguien cuyo destino se entrelazaría con el suyo para siempre. El eco de los perros seguía resonando en la montaña, y las antorchas brillaban más cerca. Pero dentro de la oscuridad, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. La vida de la viuda Isabel Montoya y la del apache Nayati se habían cruzado, y nada volvería a ser igual. El fuego de la hoguera crepitaba en la penumbra, arrojando sombras largas contra las paredes de troncos. Isabel abrió los ojos lentamente. Durante un instante creyó que aún corría por la sierra, con los perros detrás de ella, pero el calor áspero de una manta de piel la devolvió a la realidad. El dolor en sus pies la atravesó como cuchillas encendidas, y un gemido se escapó de sus labios. En un rincón, sentado con la espalda recta, estaba el hombre que la había rescatado. Su figura era imponente incluso en el silencio. Torso erguido, manos firmes, ojos oscuros como la noche. Estaba moliendo raíces con una piedra, y el olor amargo de las hierbas impregnaba el aire. Era un mundo ajeno al suyo, tan distinto a los corredores pulidos de las haciendas que había conocido. Aquí todo era áspero, real, sin adornos. El hombre levantó la mirada cuando notó que ella lo observaba. «Has despertado», dijo con voz grave, cargada de cansancio, pero sin hostilidad. Isabel intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a recostarse otra vez. «¿Dónde estoy?», preguntó con un hilo de voz. El hombre se levantó despacio, tomó un cuenco de madera y se acercó a ella. «En mi casa», respondió con sencillez. «Bebe». El líquido era amargo, pero al recorrer su garganta le dio un calor que poco a poco se extendió por su cuerpo. Isabel lo bebió casi de un trago, y cuando terminó, la mirada del hombre seguía fija en ella. «Me llamo Isabel Montoya», susurró, como si pronunciar su nombre fuese un recordatorio de quién era, de dónde venía. El apache inclinó apenas la cabeza. «Nayati». El nombre resonó como un eco antiguo, cargado de un peso que Isabel no comprendía. El silencio se instaló entre ambos. Afuera,
El viento azotaba los árboles, y de vez en cuando se escuchaba el lejano aullido de un coyote. Isabel se estremeció y tiró de la manta hacia su pecho. No sabía si debía temerle o confiar en él. «¿Por qué me ayudaste?», se atrevió a preguntar. Nayati no respondió de inmediato. Se volvió hacia la ventana diminuta, donde la luna filtraba un rayo de luz. «Porque los hombres que te seguían traerán fuego, y el fuego no distingue». Isabel lo observó con atención. Su rostro estaba marcado por cicatrices, cada una un testimonio de luchas pasadas. Sus manos, endurecidas por la vida en soledad, parecían capaces de matar o de sanar con la misma facilidad. Ella bajó la mirada, recordando la voz de Montemayor en sus pesadillas, la mirada helada de Fernando Ortega, el peso insoportable de la deuda heredada. Un nudo de lágrimas le subió a la garganta. «Me quieren obligar a casarme», confesó en un murmullo. «Mi esposo murió, y dicen que debo pagar con mi cuerpo lo que él no pudo con dinero». Nayati permaneció inmóvil, como si aquellas palabras no lo sorprendieran. Finalmente dijo: «Ese hombre, Montemayor, lo conozco. Sus tierras se alargan como una enfermedad. Sus manos manchan todo lo que tocan». Isabel lo miró, sorprendida. «¿También te hizo daño?». Nayati bajó la mirada, y en sus ojos brilló un recuerdo doloroso. «A mi gente, a mi hermana, a mi aldea». El silencio que siguió fue tan denso que parecía que las paredes de la cabaña lo absorbían todo. Isabel comprendió, sin necesidad de más palabras, que aquel hombre cargaba cicatrices más profundas que las que se veían en su piel. La madrugada llegó húmeda y fría. Nayati ya estaba de pie, revisando sus armas y colocando hierbas en una alforja. Isabel lo observaba desde la manta, con una mezcla de curiosidad y temor. «¿Qué harás conmigo?», preguntó al fin. Él ajustó las cuerdas de su arco sin mirarla. «Nada, cuando puedas caminar, te irás». El corazón de Isabel se encogió. Sabía que sola no sobreviviría. Se sentó con esfuerzo, ignorando el dolor en sus pies. «No puedo regresar», dijo con desesperación. «Si vuelvo, me matarán. O algo peor». Nayati detuvo sus manos y la miró con severidad. «Entonces sigue huyendo». Isabel apretó la manta entre sus dedos. «Necesito un lugar, alguien que me dé refugio». El apache la observó en silencio, evaluando cada gesto suyo. Finalmente habló. «Hay una mujer, doña Camila. Tiene una posada en el Camino Alto. Protege a quienes no tienen a dónde ir». Los ojos de Isabel brillaron con un destello de esperanza. «¿Me llevarás allí?». Nayati no respondió de inmediato. Era un hombre acostumbrado a la soledad, y sabía que aceptar a esa mujer en su camino sería arriesgar su propia vida. Pero también sabía que dejarla sola equivalía a entregarla a la muerte. «Sí», dijo al fin, con voz grave, «pero será peligroso». El sol despuntaba en el horizonte cuando Nayati preparó a su caballo. El animal, de pelaje oscuro y crines largas, resoplaba impaciente. Con cuidado, ayudó a Isabel a montar. Ella se sostuvo con torpeza, sus pies aún doloridos, mientras él caminaba a su lado, atento a cada sonido en el bosque. El silencio de la sierra estaba cargado de presagios. Cada crujido de rama, cada aleteo de ave nocturna, parecía una amenaza. Isabel se aferraba a la montura, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Durante una pausa, Nayati le ofreció un pedazo de pan duro y carne seca. Isabel lo aceptó con gratitud, aunque apenas podía tragar. «¿Por qué vives aquí, solo?», preguntó, rompiendo el silencio. Nayati se volvió hacia ella, y sus ojos reflejaron una sombra honda. «Porque la soledad no traiciona». No hubo necesidad de más explicaciones. Isabel comprendió que aquel hombre llevaba consigo un pasado tan pesado como el suyo.
El día avanzó entre colinas y senderos ocultos. A lo lejos, una columna de humo ascendía. Isabel la señaló con un gesto nervioso. ¿Es un campamento? Nayati entrecerró los ojos, examinando el horizonte. ¿O una trampa? El silencio volvió a instalarse entre ellos. La viuda sabía que cada paso la acercaba a su destino, pero también que los hombres de Montemayor no descansarían hasta atraparla. Al caer la tarde, divisaron el sendero que se abría hacia el valle. Nayati se detuvo, agachándose para examinar la tierra. Había huellas frescas de caballos y botas pesadas. Su rostro se endureció. Van hacia la posada. Buscan a alguien. Isabel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿A mí? Nayati no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Continuaron avanzando, con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Isabel comprendió que lo que había empezado como una huida se había transformado en una guerra silenciosa, y que su única esperanza era llegar a la posada de doña Camila antes de que las sombras la alcanzaran. La madrugada descendía sobre la sierra como un velo húmedo. Isabel, apoyada en el lomo del caballo de Nayati, sentía cómo cada paso del animal retumbaba en su cuerpo cansado. Habían dejado atrás el sendero de huellas frescas y avanzaban ahora por un camino estrecho, flanqueado por rocas y nopales que parecían guardianes silenciosos. El aire olía a tierra mojada y a pino, y el silencio de la montaña solo era interrumpido por el crujir de las ramas bajo sus pies. En medio de aquel trayecto silencioso, Isabel cerró los ojos un instante y se dejó llevar por el vaivén. No tardó en sumirse en un sueño extraño, pesado, como si la montaña misma la hubiera arrastrado a otro mundo. Allí, entre sombras difusas, apareció el rostro de Julián, su difunto esposo. No era un recuerdo pacífico. Sus ojos, en el sueño, estaban cargados de angustia. «Isabel», susurraba la voz, «no permitas que la verdad se entierre conmigo». Ella quiso extender la mano, tocarlo, pero el rostro de Julián se deshizo en humo. El eco de sus palabras quedó suspendido en la oscuridad de su mente, como una campana que no dejaba de resonar. Despertó sobresaltada, con el corazón acelerado. El amanecer había comenzado a teñir de rosa el horizonte, y Nayati la observaba de reojo. «Soñaste», dijo él, sin apartar la vista del camino. Isabel bajó la mirada, sintiéndose vulnerable. «Vi a Julián, mi esposo. Me dijo que la verdad no debe enterrarse». Nayati no respondió de inmediato. Caminó unos metros más antes de murmurar. «Los muertos hablan en sueños. A veces son advertencias». El viaje continuó hasta que, al mediodía, divisaron en la distancia el tejado de tejas rojas de una construcción solitaria. Una columna de humo se alzaba perezosa hacia el cielo. Isabel sintió un alivio inmediato, como si el simple hecho de ver paredes sólidas bastara para calmar su miedo. «La posada de doña Camila», anunció Nayati, con un tono neutro. Al llegar, la puerta se abrió antes de que pudieran llamar. En el umbral apareció doña Camila Ríos, una mujer de cuerpo robusto, rostro curtido y ojos vivaces. «¡Nayati!», exclamó con una sonrisa breve. «Creí que ya no volverías por estos caminos». Él inclinó la cabeza en señal de respeto. «Necesita refugio», dijo, señalando a Isabel. «La persiguen». Camila miró a la viuda con atención, recorriendo con la vista sus pies vendados, el vestido destrozado y la palidez en su rostro. La sonrisa desapareció para dar paso a una expresión seria. «Entra, hija», dijo al fin, apartándose. «Aquí nadie pregunta más de lo necesario». El interior de la posada olía a pan recién horneado y a leña encendida. Isabel casi lloró al sentir el calor amable de aquel lugar.
Camila los condujo hasta la cocina, donde sirvió pan, queso y un caldo humeante. Isabel apenas pudo probar bocado, pero el simple gesto la reconfortó. De repente, una risa infantil rompió el silencio. Un niño de unos 12 años, cabello largo y mirada despierta, irrumpió en la sala corriendo con un trozo de madera en la mano. ¡Tía Camila!, gritó alegremente. «Mira, tengo un caballo nuevo». Al ver a Nayati, el niño se detuvo en seco. «¿Tú eres Nayati?», preguntó, con los ojos abiertos de asombro. «Pensé que era solo un cuento de los viejos». El apache arqueó una ceja, sorprendido. «Creí que ya me habías olvidado, Mateo». El niño soltó una carcajada y se lanzó a abrazarlo sin miedo. Isabel observó la escena con ternura, notando cómo el rostro severo de Nayati se suavizaba apenas ante el gesto del muchacho. «¿Quién es ella?», preguntó Mateo, señalando a Isabel con inocencia. Camila contestó de inmediato, con picardía. «Tu prima. ¿No ves que tienen los mismos ojos traviesos?». Isabel no pudo evitar sonreír. Por primera vez en días, sintió un destello de humanidad y calidez. La tarde transcurrió tranquila. Isabel descansó en una de las habitaciones, mientras Nayati conversaba en voz baja con Camila. El niño Mateo insistió en enseñarle a Isabel sus juegos y hasta le contó historias de la sierra. La risa de aquel niño, en contraste con el peso de sus recuerdos, era como un bálsamo inesperado. Pero al caer la noche, la atmósfera cambió. Camila se sentó frente a ellos en la cocina y bajó la voz. Hoy pasaron hombres armados por el camino alto. Preguntaban por una mujer joven que huyó de una boda. El corazón de Isabel se encogió. «No dije nada, claro está», añadió Camila. «Pero la sierra tiene oídos y no tardarán en llegar aquí también». Nayati asintió con gesto grave. Lo suponía. Isabel sintió cómo la angustia volvía a apoderarse de ella. Había creído encontrar un refugio, pero la amenaza la seguía como una sombra imposible de sacudir. Esa noche, Isabel volvió a soñar. En su visión, Julián estaba de pie frente a un altar derrumbado, sosteniendo un pañuelo bordado con sus iniciales. Detrás de él, una sombra oscura se extendía, tomando la forma de don Salvador Montemayor. La voz de su esposo se quebraba entre susurros. «Corre, Isabel. Pero recuerda, la verdad no puede ocultarse para siempre». Despertó sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Desde la ventana pudo ver la silueta de Nayati, sentado afuera, con el arco sobre las rodillas. No dormía. No podía dormir. Isabel comprendió que la paz en aquella posada sería breve, que los lobos ya rondaban demasiado cerca. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo nuevo había empezado allí. Un hilo invisible que la unía con Nayati, con Camila, con Mateo. Una pequeña familia improvisada en medio de la tormenta. Y mientras trataba de volver a conciliar el sueño, en algún lugar del bosque cercano, un grupo de jinetes se acercaba con antorchas. La cacería aún no había terminado. El sol aún no había despuntado cuando en la hacienda de los Ortega el murmullo de los sirvientes rompía el silencio. La casa grande se alzaba solemne sobre el valle, pero en su interior las paredes guardaban secretos oscuros. Don Fernando Ortega, viejo y debilitado por la enfermedad, se encontraba sentado en un sillón de cuero, cubierto por una manta. Sus ojos cansados miraban hacia la ventana, donde los primeros tonos grises del amanecer anunciaban otro día cargado de incertidumbre. Frente a él, erguido y arrogante, estaba don Salvador Montemayor. Su figura contrastaba con la fragilidad de Ortega, alto, de cabellos canosos pero firmes, con el porte de un hombre acostumbrado a dar órdenes y verlas cumplidas. «No hay más tiempo, Fernando».
dijo Montemayor, con voz seca. Tu nuera ha escapado, y su fuga corre como rumor por los pueblos. Si no la encontramos pronto, las lenguas empezarán a trabajar en mi contra. Don Fernando suspiró, hundido en su sillón. Ella es solo una mujer. ¿Qué daño puede causar? Los labios de Montemayor se curvaron en una sonrisa amarga. Una mujer puede arruinarlo todo cuando lleva consigo secretos que no deben salir a la luz. Fernando evitó su mirada. Sabía a qué se refería, pero el miedo lo mantenía prisionero. El recuerdo de su hijo muerto, Julián, lo atormentaba más que cualquier amenaza. En el patio de la hacienda, los caballos resoplaban inquietos mientras los hombres de armas se preparaban. Al frente de ellos estaba el capitán Herrera, un militar de mediana edad, rostro curtido por campañas y ojos astutos que nunca revelaban del todo lo que pensaba. Montemayor salió al patio y se acercó a él. «Herrera, quiero resultados. Ni la sierra ni el desierto deben ser refugio para esa mujer». Herrera asintió con gesto marcial, pero en su interior hervía una mezcla de desprecio y codicia. No servía por lealtad, sino por el oro que Montemayor le había prometido. Mis hombres rastrean desde el norte hasta los caminos del sur, pero necesito más recursos. La sierra es traicionera y la gente protege a los suyos. Montemayor acercó su rostro al del capitán y le susurró con veneno en la voz. No olvides que lo que está en juego no es solo mi nombre. Si esa mujer habla, todos sabrán lo que hicimos en el rancho de los Montoya, y ni tú ni yo saldremos bien parados. Herrera apretó los labios, sin responder. La sombra de aquella masacre aún lo perseguía en sus noches de insomnio. Mientras tanto, en un despacho en penumbra, don Fernando discutía en voz baja con su hermana mayor, doña Mercedes Ortega. Ella, de rostro adusto y mirada penetrante, había sido testigo de demasiadas injusticias. «Hermano», dijo Mercedes apretando las manos, «no podemos seguir siendo cómplices de Montemayor. Lo de Isabel es una infamia». Fernando tembló, presa de su debilidad. «¿Qué puedo hacer? Si me enfrento a él, arrasará con nuestras tierras. Somos rehenes, Mercedes». Ella lo miró con severidad. «Entonces al menos salva tu alma. Esa mujer merece vivir». Fernando desvió la mirada, incapaz de responder. Sabía que su cobardía lo encadenaba a un destino miserable. El día avanzó y los rumores comenzaron a llegar a la hacienda. Isabel había sido vista en compañía de un apache. Montemayor estalló en furia, golpeando la mesa con el puño. «¡Un apache!», rugió. «¿Es que el destino se burla de mí? Esa viuda se convierte en la bandera de los desposeídos, y yo no puedo permitirlo». Herrera lo escuchaba con atención. Sabía que aquel detalle complicaba las cosas. Los apaches eran fantasmas en la sierra. Conocían cada piedra, cada sendero oculto. Si Isabel estaba bajo su protección, atraparla sería un reto mayor. «Necesito más hombres y mejores armas», dijo Herrera, firme. «De lo contrario, corremos el riesgo de perderla para siempre». Montemayor lo miró con desprecio, pero asintió. La obsesión por silenciar a Isabel podía más que su orgullo. Esa noche, mientras Montemayor planeaba su próxima movida, en el corredor silencioso de la hacienda, un criado escuchó más de lo debido. Era un joven indígena, de mirada humilde, que servía en las cocinas. Había oído la conversación entre Montemayor y Herrera, y el miedo lo paralizó. Sabía que, si Isabel caía en manos del hacendado, nadie volvería a verla. Con paso cauteloso, abandonó la hacienda bajo la protección de la oscuridad. En su corazón latía una decisión peligrosa. Buscaría a alguien que pudiera advertirle a Isabel. La tensión crecía en todos los rincones. Montemayor
atrapado por su propia sombra, preparaba un despliegue de hombres y armas. Herrera, ambicioso y calculador, pensaba en la manera de obtener más beneficios sin arriesgar demasiado. Y don Fernando, consumido por la culpa, se hundía cada vez más en su propia miseria. La cacería había dejado de ser un asunto de honor o de deudas. Se había convertido en una lucha desesperada por silenciar la verdad. Y mientras las órdenes se transmitían y los jinetes se dispersaban por los senderos, en la posada de doña Camila, el destino de Isabel comenzaba a entrelazarse con nuevos aliados. La calma que había encontrado allí estaba a punto de quebrarse bajo el peso del fuego y la sangre que se avecinaban. La tarde caía sobre la sierra y la posada de doña Camila se iluminaba con la tenue luz de las velas. Isabel, aún convaleciente, se había acostumbrado al murmullo hogareño, el crepitar de la leña en la chimenea, las risas de Mateo corriendo de un lado a otro y la voz grave de Camila dando órdenes mientras servía comida. Por un momento, casi podía creer que la pesadilla había terminado, que aquel rincón perdido en la montaña era lo bastante seguro para ocultarla del mundo. Nayati, sin embargo, no compartía esa ilusión. Sentado junto a la puerta, tallaba la madera de una flecha con paciencia, pero sus ojos no dejaban de moverse hacia la ventana. El apache sentía el aire denso, como si la sierra misma le advirtiera de un peligro inminente. «Tus manos trabajan, pero tu mente está lejos», comentó Camila al pasar frente a él. «Los hombres de Montemayor se acercan», respondió Nayati, sin levantar la vista. «El viento trae olor a humo de antorchas». Camila se detuvo un instante, apretando la jarra que llevaba en la mano. Luego asintió en silencio, como si ya lo hubiera presentido. En el comedor, Mateo trataba de distraer a Isabel mostrándole sus pequeños tesoros: piedras de colores, una navaja oxidada, un trozo de cuerda que decía ser mágica. Isabel sonrió con ternura, recordando los días de su infancia, en que los objetos simples parecían contener secretos maravillosos. «Cuando sea grande», dijo el niño con orgullo, «voy a tener un caballo como el de Nayati y voy a proteger a los que no tienen casa». Isabel le acarició el cabello. «Ya lo haces, Mateo. Tu alegría es refugio para todos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, hasta que un golpe seco en la puerta interrumpió la calma. Nayati se levantó de inmediato, arco en mano. Camila lo siguió con un cuchillo escondido en su delantal. El segundo golpe fue más fuerte, acompañado de una voz áspera. «¡Abran en nombre de la ley! Sabemos que esconden a la viuda Montoya». El corazón de Isabel se detuvo un instante. Su instinto fue correr, pero Nayati levantó la mano ordenándole silencio. Desde afuera llegaron risas burlonas y el relincho de caballos. Eran varios hombres. Nayati miró a Camila, y ella asintió con serenidad fingida. «Por la puerta no entrarán», susurró la mujer, «pero no tardarán en intentarlo por la fuerza». Nayati colocó la flecha en la cuerda de su arco, tensándola con calma. Su voz salió firme. «Nadie se llevará a la mujer sin luchar». El asedio comenzó con piedras que golpeaban los muros y ventanas. Después, los hombres lanzaron teas encendidas contra el techo de paja. El fuego se extendió rápido, iluminando la noche con un resplandor feroz. Mateo gritó de miedo, corriendo hacia Isabel, que lo abrazó con fuerza. «¡Debemos salir!», clamó Camila, cubriéndose el rostro del humo. Nayati abrió la puerta de un empellón y disparó la primera flecha. Un grito desgarrador resonó afuera. Los hombres retrocedieron un instante, sorprendidos por la resistencia. «¡Por aquí!»,
gritó Camila, señalando la despensa. Detrás de los barriles había un pasadizo estrecho que conducía al bosque. Nadie lo conocía salvo ella y unos pocos arrieros de confianza. Isabel, cargando a Mateo de la mano, se lanzó hacia el túnel mientras el humo llenaba la sala. Nayati retrocedía disparando flechas, cubriendo su retirada. Afuera, el capitán Herrera observaba el incendio con gesto adusto. No había previsto una defensa tan feroz. «¡Rómpanles la resistencia!», ordenó. «Que arda la posada si es necesario». Pero cuando sus hombres irrumpieron, la sala estaba casi vacía. Solo quedaban brasas, humo y los cuerpos de 2 caídos por las flechas de Nayati. Herrera apretó los dientes. Sabía que la presa se le escurría de las manos y que Montemayor no aceptaría otra demora. Mientras tanto, Isabel emergía al aire libre, jadeante, con las ropas impregnadas de humo. El pasadizo desembocaba en un claro del bosque. El cielo estaba iluminado por el resplandor del incendio, que ardía como un faro en la oscuridad. Camila cerró el túnel con ramas secas, mientras Nayati aseguraba el perímetro. «No volveremos a este lugar», dijo con voz grave. «Desde ahora, la sierra será nuestro único refugio». Isabel miró hacia atrás, viendo cómo las llamas devoraban la posada que le había dado esperanza por unas horas. El dolor en su pecho era tan intenso que apenas pudo contener las lágrimas. «Perdimos un hogar», susurró. Camila la tomó de la mano. «Un hogar no son las paredes, hija, son las personas que caminan contigo». Mateo, aún temblando, se apretó contra Isabel. Ella lo abrazó fuerte, jurándose en silencio que no permitiría que aquel niño inocente sufriera el mismo destino que Julián. La marcha por el bosque comenzó de inmediato. Avanzaron entre sombras, evitando los caminos conocidos. El humo del incendio aún se percibía en el aire, y el ulular de las lechuzas acompañaba sus pasos. Isabel caminaba con el corazón encogido, pero también con una nueva chispa de determinación. Ya no se trataba solo de huir, debía resistir, debía entender las palabras de su esposo en sueños y descubrir qué verdad era la que Montemayor quería enterrar. Nayati, que abría camino con paso firme, parecía leer sus pensamientos. «No basta con correr», dijo sin mirarla. «Si quieres vivir de verdad, tendrás que enfrentar lo que huyes». Isabel apretó los labios, sintiendo cómo la frase calaba hondo en su espíritu. Sus ojos, acostumbrados a leer la tierra, distinguían huellas invisibles para los demás. Se detenía de tanto en tanto, tocaba la tierra con las manos y olfateaba el aire. «Los hombres de Montemayor siguen tras nosotros», murmuró sin volverse. «Han tomado la vereda del sur». Isabel sintió un nudo en el estómago. El cansancio pesaba sobre su cuerpo, pero el miedo la mantenía en pie. Camila, al escuchar a Nayati, apretó los labios y alzó la barbilla con dignidad. «Que vengan», dijo. «No somos presas fáciles». El sol se alzaba alto cuando encontraron un pequeño claro donde corría un arroyo. Allí se detuvieron para descansar. Mateo corrió de inmediato hacia el agua, riendo, salpicando con las manos. Su risa inocente contrastaba con la tensión de los adultos. Isabel lo miraba con ternura y con un dolor profundo. Aquel niño merecía crecer en un mundo sin miedo, y sin embargo caminaba junto a ellos en medio de la persecución. «El agua calma la sed, pero también engaña al corazón», comentó Nayati, mientras llenaba una cantimplora de cuero. «No debemos quedarnos demasiado». Isabel se acercó a él, con la voz temblorosa. «¿Hasta cuándo huiremos? ¿No hay un lugar donde Montemayor no nos alcance?» El apache la miró, serio. «Mientras él viva, no habrá lugar seguro». La frase cayó como una sentencia. Isabel bajó la mirada, sintiendo que su lucha apenas empezaba.
Durante la tarde, el camino se volvió más agreste. Escalaron pendientes rocosas y atravesaron barrancos donde solo una cuerda improvisada permitió que cruzaran sin caer al vacío. En uno de esos pasos estrechos, Mateo estuvo a punto de resbalar. Isabel lo sostuvo con desesperación, mientras el niño temblaba con los ojos llenos de lágrimas. «No pasa nada, estás a salvo», le susurró, apretándolo contra su pecho. Nayati observaba desde lo alto, impasible en apariencia, pero en su mirada oscura brillaba un destello de respeto hacia la mujer que, pese a su fragilidad, no dudaba en proteger al niño como si fuera suyo. Cuando el sol comenzó a descender, encontraron refugio bajo una formación rocosa. Allí encendieron una fogata pequeña, lo bastante discreta para no delatar su posición. Mientras el humo subía en espirales, Nayati comenzó a hablar, con voz grave, mirando las llamas. «Hace años, mi pueblo vivía en estas montañas. Teníamos aldeas, familias, canciones que se perdieron en el viento. Entonces vinieron los hombres como Montemayor. Dijeron que la tierra era suya, que nosotros no éramos más que sombras. Quemaron chozas, mataron mujeres y niños. Isabel lo escuchaba en silencio, con el corazón encogido. Camila, más curtida en la dureza del mundo, cerró los ojos con dolor contenido. Desde entonces, continuó Nayati, camino solo. La soledad no traiciona, pero también es una cárcel. La confesión quedó flotando en el aire, pesada y amarga. Isabel sintió que aquellas palabras se enredaban con las de su sueño. La voz de Julián advirtiéndole que la verdad no podía enterrarse. Quizá Nayati cargaba un secreto tan doloroso como el suyo. La noche se cerró sobre ellos. Isabel, recostada junto al fuego, observaba las estrellas. Mateo dormía abrazado a su manta y Camila velaba en silencio. Nayati, sentado aparte, afilaba su cuchillo, pero sus ojos parecían perdidos en recuerdos. Isabel rompió el silencio con un susurro. «No eres el único que ha perdido. Yo también enterré mi vida con Julián, y ahora me persiguen para convertirme en algo que no quiero ser». Nayati levantó la mirada hacia ella. Sus ojos se encontraron, y por un instante Isabel sintió que compartían un mismo dolor, una misma soledad. «La diferencia», respondió él, «es que aún puedes elegir». El amanecer llegó con un aire helado. Continuaron el camino hacia el norte, donde la montaña se volvía más salvaje. Nayati los guiaba hacia cuevas antiguas que los apaches usaban como refugio. Isabel lo seguía con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. En su interior crecía la certeza de que aquellas montañas guardaban respuestas, que los sueños con Julián no eran simples fantasías, sino advertencias, y que el pasado oculto de Montemayor y la verdad de la muerte de su esposo estaban más cerca de lo que imaginaba. Mientras ascendían, un águila planeó sobre ellos, lanzando un grito agudo que resonó en el valle. Isabel lo sintió como un presagio. No sabía aún qué destino los esperaba, pero comprendía que la huida los había transformado en algo más. Ya no eran fugitivos, eran una familia improvisada, unida por la necesidad y por un hilo invisible de destino. Y aunque no lo sabía, en la próxima cueva que encontrarían, la verdad comenzaría a salir a la luz. La mañana se levantó cubierta de neblina, como si la sierra guardara en secreto lo que estaba a punto de revelarse. El grupo avanzaba despacio, los pies hundiéndose en la tierra húmeda, mientras las ramas chasqueaban bajo el peso de sus pasos. Nayati iba al frente, atento a cada ruido, cada huella. Isabel lo seguía con el corazón acelerado, pues en sus sueños la voz de Julián resonaba más fuerte que nunca, como un llamado que la empujaba hacia adelante. Al mediodía, después de trepar una colina escarpada,
llegaron a un promontorio rocoso que dominaba el valle. En medio de las piedras, casi oculto por la maleza, se abría un boquete oscuro, la entrada a una cueva. Nayati se detuvo y levantó la mano. «Aquí descansaremos. Este lugar fue usado por los míos», dijo con tono solemne. El aire frío que escapaba del interior olía a humedad y a tiempo detenido. Isabel sintió un estremecimiento en la piel, como si algo invisible aguardara en las sombras. Dentro, la cueva se abría en recovecos amplios, con paredes cubiertas de pinturas antiguas, figuras de bisontes, guerreros con lanzas, soles y lunas entrelazadas. Mateo, maravillado, corrió de un lado a otro, tocando con los dedos las figuras. «¡Mira, Isabel!», gritó con entusiasmo. «Aquí los hombres volaban como águilas». Camila lo reprendió suavemente para que no se alejara demasiado, pero en sus ojos brillaba un respeto reverente. Isabel, por su parte, sentía una mezcla de temor y fascinación. Cada paso que daba resonaba como un eco de algo ya vivido, como si aquella cueva guardara un fragmento de su propia historia. En un rincón, entre piedras sueltas y polvo acumulado, algo llamó su atención. Un trozo de tela bordada, atrapado entre las grietas. Se arrodilló y lo extrajo con cuidado. Sus manos temblaron cuando vio las iniciales cosidas con hilo azul. J.M. Julián Montoya. Susurró, y el mundo se le vino abajo. Camila se acercó, alarmada. «¿Qué es eso, hija?». Isabel no pudo responder. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras apretaba el pañuelo contra su pecho. Nayati, que había observado desde la distancia, se aproximó con calma. «Ese paño no llegó aquí por casualidad». Isabel lo miró con desesperación. «Él estuvo aquí. Julián estuvo aquí antes de morir». Nayati se agachó y comenzó a retirar piedras con las manos. Pronto halló un cofre pequeño, de madera oscurecida por el tiempo. Estaba oculto bajo la roca, como si alguien lo hubiera escondido con prisa. Con esfuerzo lo abrió. Adentro había cartas dobladas, manchadas de humedad. Isabel las tomó con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta, la voz quebrada por la emoción. Si alguien encuentra estas palabras, sabrá la verdad. Montemayor no es un hombre de honor. Ha robado tierras, ha asesinado familias enteras. Yo descubrí sus crímenes, y ahora temo por mi vida y la de Isabel. Si no regreso, sabed que fue él quien me condenó». El silencio en la cueva fue absoluto. Camila se persignó, horrorizada. Mateo, sin comprender del todo, preguntó con inocencia: «¿Eso quiere decir que mataron a tu esposo?». Isabel cerró los ojos, el dolor atravesándola como un cuchillo. «Sí, Mateo. Lo mataron porque sabía demasiado». Nayati se puso de pie, la mandíbula apretada. «Esto es lo que Montemayor teme. Estas cartas pueden destruirlo». Isabel levantó la mirada, con los ojos rojos de lágrimas pero también encendidos de furia. «Entonces no huiré más. Si mi vida tiene algún propósito, será revelar esta verdad». Camila le tomó la mano con fuerza. «Hija, esta decisión te pondrá en mayor peligro». «El peligro ya me alcanzó desde el día que Julián murió», respondió Isabel con firmeza. «No me quitarán también la voz». Nayati la miró largo rato, y en su rostro se dibujó una expresión que no había mostrado antes: respeto profundo. Esa noche encendieron una hoguera pequeña dentro de la cueva, protegidos por las paredes de piedra. Isabel sostuvo las cartas junto a su pecho, como si fueran reliquias sagradas. Mateo se acurrucó a su lado, y Camila vigilaba en silencio. Nayati, sentado frente al fuego, habló con voz grave. «Si decidimos enfrentar a Montemayor, debemos prepararnos. Él tiene hombres, armas y oro. Nosotros solo tenemos la verdad y el valor». «La verdad es más fuerte que el oro», replicó Isabel,
con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Los ojos de Nayati brillaron en el reflejo del fuego. Entonces, la verdad será nuestra arma. Al amanecer, el grupo abandonó la cueva. Isabel llevaba el pañuelo y las cartas en una bolsa de cuero atada al pecho. Cada paso la sentía más fuerte, como si el espíritu de Julián caminara con ella. Pero no estaban solos. Muy cerca, ocultos entre los árboles, exploradores de Herrera habían encontrado rastros de su paso. Uno de ellos observaba con atención mientras el grupo se alejaba. Con una sonrisa siniestra, desmontó de su caballo y escribió un mensaje apresurado para su capitán. Los hemos encontrado. Se ocultan en las cuevas del norte. La sierra amanecía radiante, pero la sombra de la persecución se alargaba sobre ellos. Isabel sentía que había encontrado la llave de la verdad, pero intuía también que esa verdad atraería un vendaval de violencia. El eco de los cascos en la distancia confirmó sus temores. Los hombres de Montemayor ya estaban cerca. Y así, la revelación en la cueva no solo les había dado un propósito, sino que había sellado el destino de todos. El viento soplaba áspero aquella mañana, arrastrando consigo hojas secas que giraban en remolinos sobre el sendero. Isabel avanzaba con paso firme, apretando contra su pecho la bolsa de cuero donde guardaba el pañuelo de Julián y las cartas que revelaban la verdad. Cada latido de su corazón retumbaba como un tambor en sus oídos, recordándole que ya no era solo una fugitiva. Llevaba en sus manos el testimonio que podía destruir a Montemayor. Nayati caminaba a su lado, atento al entorno. Su mirada se posaba en las huellas recientes sobre la tierra húmeda, en las ramas quebradas, en los restos de ceniza que aún despedían humo. Todo indicaba lo mismo. Los perseguidores estaban cerca, demasiado cerca. «Nos siguen desde la cueva», murmuró Nayati, sin dejar de observar el horizonte. «No tenemos más de medio día antes de que nos alcancen». Isabel lo miró con determinación. «Entonces debemos decidir dónde enfrentarlos. No podemos seguir huyendo siempre». Camila, que cerraba la marcha con Mateo de la mano, negó con la cabeza. «Hija, aún no tenemos fuerzas para pelear una guerra abierta. Esos hombres no conocen compasión». Mateo, con la inocencia de su edad, levantó la voz. «Pero tenemos la verdad, ¿no? Y la verdad siempre gana». Las palabras del niño arrancaron una sonrisa amarga a Camila, pero en los ojos de Isabel encendieron una chispa. Al caer la tarde, el grupo se refugió en un barranco profundo. Allí encendieron una hoguera pequeña para calentarse. Isabel sacó una de las cartas y la volvió a leer en voz baja, como si quisiera grabar cada palabra en su memoria. Montemayor derramó sangre inocente para robar tierras que nunca le pertenecieron. Si muero, que mi voz viva en estas letras. La voz de Isabel se quebró, pero enseguida recuperó firmeza. «No podemos seguir escondiendo esto. La gente debe escucharlo». Nayati la observó en silencio. En sus ojos oscuros se mezclaban la dureza de un guerrero y el respeto hacia aquella mujer que, pese a su fragilidad, se alzaba con más fuerza que muchos hombres armados. «Habrá un momento», dijo él, «pero no aquí, no ahora. Primero debemos sobrevivir». A pocas leguas de distancia, en un campamento improvisado, el capitán Herrera recibía el mensaje de sus exploradores. La nota, escrita con trazos apresurados, confirmaba lo que ya sospechaba. Isabel y sus acompañantes habían sido vistos cerca de las cuevas del norte. Herrera se pasó una mano por la barba, meditando. Sus hombres aguardaban órdenes y Montemayor esperaba resultados. Sin embargo, en el fondo de su mente hervía la duda. ¿Hasta qué punto era prudente seguir a un hombre obsesionado hasta la locura? Un teniente joven se acercó.
Señor, los hombres están cansados. Hemos perdido 2 en la emboscada de la posada. Quizá deberíamos esperar refuerzos. Herrera lo miró con severidad. No, si damos un respiro, esa mujer escapará y con ella las pruebas que pueden hundirnos a todos. El capitán guardó silencio unos segundos. Luego añadió en voz baja. Pero no olviden que Montemayor no es el único que teme esas cartas. Si salen a la luz, mi nombre también quedará manchado. La noche cayó sobre el campamento, y con ella creció la tensión. En el barranco, Isabel apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Julián llamándola desde la oscuridad. Recordaba sus palabras de amor, su risa sencilla y el dolor de saber que todo había sido arrebatado por la codicia de un hombre la desgarraba por dentro. Se levantó y caminó hasta donde Nayati vigilaba en silencio, arco en mano. La luna iluminaba su perfil, endurecido por las cicatrices de la vida. ¿Tienes miedo?, preguntó ella. Él no apartó la vista del horizonte. El miedo es como el viento, siempre está ahí. Lo importante es aprender a caminar con él. Isabel suspiró, sintiendo que esas palabras le daban fuerza. Yo también lo siento, pero sé que no podemos seguir huyendo. Julián merece justicia. Nayati la miró entonces, y en sus ojos oscuros Isabel vio reflejada su propia determinación. La justicia no llega sola, hay que forjarla con las manos. Eran los hombres de Herrera, que cercaban el valle. Camila se llevó la mano al pecho. Ya no hay salida. Isabel se adelantó, con la voz firme. No necesitamos salida. Necesitamos que nos escuchen. Sacó una de las cartas y la sostuvo en alto, como un estandarte. Nayati la miró con preocupación, consciente de lo que aquella decisión significaba. Si hablas ahora, será guerra. Ya lo es, respondió ella, con los ojos encendidos. El grupo retrocedió hacia un promontorio rocoso, donde podían resistir el primer embate. Los cascos retumbaban cada vez más cerca. Los gritos de los hombres resonaban en el aire. Herrera, al frente, levantaba la mano ordenando rodear la colina. En ese momento, Isabel sintió que el destino la colocaba en el centro de una batalla que no había buscado, pero que debía librar. Sabía que el próximo paso sería decisivo. Revelar la verdad ante los hombres de Montemayor y arriesgarlo todo, incluso la vida. El eco de los cascos resonaba como un trueno. La tensión era insoportable. Nayati tensó su arco, Camila se preparó con un cuchillo en la mano y Mateo se escondió tras una roca. Y allí, en la cima del promontorio, Isabel levantó las cartas al viento, consciente de que la próxima palabra que saliera de su boca cambiaría el rumbo de todos para siempre. El sol apenas había cruzado el horizonte cuando los jinetes de Herrera cerraron el círculo en torno al promontorio rocoso. Las antorchas ardían con una luz feroz, iluminando los rostros tensos de los hombres que habían jurado obedecer a Montemayor. El aire estaba impregnado de polvo y pólvora, y el silencio antes del choque era tan denso que parecía anunciar un cataclismo. En lo alto de la roca, Isabel se mantenía erguida, con el cabello desordenado y las ropas ennegrecidas por el humo de la posada incendiada. Entre sus manos sostenía las cartas de Julián, el último testimonio de un hombre asesinado por la codicia. A su lado, Nayati tensaba el arco, Camila apretaba un cuchillo contra su pecho, y Mateo se aferraba a la falda de Isabel, temblando pero sin soltarla. Los soldados comenzaron a gritar, exigiendo que se rindieran. El capitán Herrera, montado en un caballo oscuro, levantó la voz con autoridad. «Isabel Montoya, entrégate ahora y nadie más sufrirá». Isabel dio un paso al frente. La claridad de la mañana iluminó su rostro cansado,
pero también la firmeza de sus ojos. Levantó la primera carta y la sostuvo en alto. «¡Escuchen!», gritó con una fuerza que sorprendió a todos, incluso a ella misma. «Estas cartas son la voz de mi esposo, Julián Montoya, asesinado por las manos de Salvador Montemayor». Un murmullo recorrió a los hombres, muchos de los cuales habían escuchado rumores sobre la brutalidad del hacendado, pero nunca pruebas tan claras. Herrera alzó una mano para imponer silencio, pero Isabel continuó, con la voz vibrando de emoción y rabia. «Aquí está la verdad», prosiguió. «Montemayor robó tierras, asesinó familias enteras, y cuando Julián descubrió su crimen, lo hizo desaparecer. Este es el hombre al que sirven, un asesino que compra la obediencia con oro manchado de sangre». Los murmullos se hicieron más intensos. Algunos soldados bajaron sus armas, inquietos, mirándose unos a otros. La certeza que Isabel transmitía, unida al recuerdo de los abusos de Montemayor, sembraba la duda entre ellos. Herrera sintió el peligro en aquel instante. Si dejaba que esas palabras se expandieran, perdería el control. Tiró de las riendas de su caballo y gritó con furia. «¡Basta de mentiras! ¡Disparen y acaben con esto!». Pero solo una parte de los hombres obedeció. 2 mosquetes tronaron y las balas rebotaron contra las rocas. Nayati respondió de inmediato con una flecha que se clavó en el hombro de uno de los atacantes, arrancando un grito. «¡Atrás!», rugió el apache. «La sierra no los perdonará si derraman más sangre inocente». El enfrentamiento estalló en un caos. Algunos soldados disparaban, otros dudaban, y unos pocos retrocedían, incapaces de matar a una mujer que hablaba en nombre de la verdad. En medio del tumulto, Isabel volvió a alzar las cartas. El viento agitaba los papeles, como si las palabras de Julián cobraran vida. «Él dejó testimonio», clamó. «Aquí están los nombres de los campesinos muertos, las tierras usurpadas, los crímenes que Montemayor ocultó. Si yo caigo, estas cartas vivirán en la memoria de todos ustedes». Camila, a su lado, añadió con voz poderosa. «No permitan que los usen como verdugos. Ustedes también tienen familias, hijos que merecen un futuro distinto». Mateo, sin comprender del todo, gritó con la inocencia de su niñez. «La verdad siempre gana». Esas palabras arrancaron lágrimas a Isabel, pero también encendieron algo en los corazones de varios soldados. 2 de ellos arrojaron sus fusiles al suelo y dieron un paso atrás. Herrera, viendo cómo perdía autoridad, espoleó a su caballo y se adelantó con furia. «¡Cobardes!», vociferó. «Montemayor paga vuestro pan, y esa mujer traerá vuestra ruina». Cargó con la espada en alto hacia el promontorio. Nayati lo interceptó, lanzándose con una lanza improvisada. El choque fue brutal. El caballo se encabritó. Herrera cayó al suelo, y la espada se perdió entre las piedras. Los hombres dudaron aún más, viendo a su capitán vulnerable. En la confusión, Isabel gritó de nuevo, con la voz rota pero llena de fuerza. «Yo no busco venganza, busco justicia. Y ustedes saben que la justicia es más grande que el oro de Montemayor». El eco de sus palabras retumbó en el valle. Herrera, levantándose con dificultad, la señaló con rabia. «¡Calla de una vez!». Corrió hacia ella con un cuchillo corto, pero Nayati se interpuso. El forcejeo fue feroz. Cuchillo contra cuchillo, cuerpo contra cuerpo. Finalmente, el apache lo empujó con tal fuerza que Herrera rodó por el suelo, golpeándose contra una roca. Herido y humillado, el capitán ordenó a gritos la retirada. Los soldados comenzaron a dispersarse. Algunos huyeron de inmediato, otros se quedaron inmóviles, aún asimilando lo que habían escuchado. El círculo se rompió,
y el silencio volvió a la sierra, roto solo por la respiración agitada de los que permanecían en pie. Isabel, con las cartas en la mano, cayó de rodillas, agotada. Camila la sostuvo, mientras Mateo la abrazaba llorando. Nayati, sangrando por un corte en el brazo, se erguía como un guardián implacable, sus ojos aún encendidos por la batalla. Cuando los últimos soldados desaparecieron en la distancia, Isabel comprendió que habían logrado algo más que sobrevivir. Habían sembrado la duda en el corazón de los hombres de Montemayor, y la verdad ya no podía ser detenida, pero también entendía que la lucha aún no había terminado. Montemayor mismo vendría, cegado por la ira, dispuesto a acabar con ella, y esa confrontación final sería inevitable. Nayati se acercó y le puso una mano firme en el hombro. Hoy la verdad habló, pero mañana el enemigo vendrá con más furia. Debemos estar preparados. Isabel lo miró y en sus ojos ardía la misma determinación. Entonces no callaré nunca más. Si muero, será gritando la verdad. El grupo recogió lo poco que tenía y se internó de nuevo en la sierra. El aire fresco de la mañana olía a tierra húmeda y esperanza. Isabel caminaba erguida, con las cartas pegadas a su pecho. Sabía que la batalla final estaba cerca, y que el amanecer siguiente traería consigo el desenlace de todo lo que habían sufrido. La sierra entera parecía contener el aliento, aguardando la llegada de ese día. La sierra amaneció con un silencio extraño, como si la montaña entera aguardara un desenlace inevitable. El viento soplaba frío entre los pinos y arrastraba consigo el eco de lo ocurrido la víspera. Isabel, con las cartas de Julián atadas contra su pecho, sentía que cada paso que daba la acercaba no solo a la libertad, sino también al juicio final contra el hombre que había destruido su vida. Nayati marchaba a su lado, con el brazo vendado después del combate con Herrera. Su mirada se mantenía fija en el horizonte, donde los senderos se abrían hacia el valle. Detrás de ellos, Camila caminaba en silencio, con Mateo aferrado a su falda, aún asustado pero más valiente que nunca. El grupo había sobrevivido, pero todos sabían que lo peor aún estaba por venir. Montemayor no aceptaría la humillación de ver a sus hombres dividirse. La noticia de las cartas ya debía de haber llegado a sus oídos, y con ella nacería una furia ciega. Esa misma mañana, en la hacienda, don Salvador Montemayor golpeaba la mesa con el puño, derramando vino sobre los manteles. Su rostro estaba desencajado por la ira. «Un puñado de campesinos y un apache han osado desafiarme», vociferaba. «Han pronunciado mi nombre como si fuera un asesino». Don Fernando Ortega, sentado en un rincón, lo miraba con una mezcla de miedo y remordimiento. Mercedes, su hermana, intentaba mantener la calma. «Salvador, escucha», dijo con voz firme. «El pueblo ya no confía en ti. Si insistes en perseguir a esa viuda, solo despertarás más odio». Montemayor la fulminó con la mirada. «No entiendes nada. Si permito que esa mujer hable, se acabó mi poder. El miedo es lo único que sostiene estas tierras, y si ella destruye ese miedo, todo caerá». Con un gesto violento, llamó a sus guardias. «Preparen a los hombres. Yo mismo acabaré con ella». La noticia de que Montemayor cabalgaba con un grupo de fieles llegó al anochecer a oídos de Nayati. Estaban acampados en un claro, y el apache escuchó a un arriero que había escapado de la hacienda. «Viene con todo su odio», dijo el hombre, jadeante. «No habrá piedad». Nayati apretó los labios y miró a Isabel. «Ya no podemos correr. Es aquí donde se decide nuestro destino». Isabel sintió un escalofrío, pero no retrocedió. «Entonces será aquí donde la verdad hable más fuerte». La madrugada siguiente, Montemayor llegó al claro con sus hombres.
Sus ojos ardían como brasas al ver a Isabel erguida frente a él, con las cartas en la mano. «¡Maldita seas, viuda insolente!», rugió. «Te ofrecí un lugar en mi casa, y en vez de agradecérmelo, ensucias mi nombre». Isabel no tembló. Levantó el pañuelo de Julián y habló con voz clara. «No ensucio tu nombre, Salvador Montemayor. Solo lo revelo tal como es. Asesino, ladrón, traidor». Los hombres que acompañaban al hacendado intercambiaron miradas. La duda había comenzado a carcomer su lealtad. Montemayor, cegado por la rabia, desenfundó su pistola. «Si mi nombre debe morir, te llevaré conmigo», disparó, pero Nayati se interpuso con un movimiento veloz. La bala rozó su hombro, haciéndolo retroceder. Con un rugido, el apache lanzó su lanza, que se clavó en el suelo a centímetros de Montemayor. El enfrentamiento se convirtió en caos. Los hombres de Montemayor dudaban. Algunos disparaban sin convicción, otros bajaban las armas. Camila gritaba órdenes a Isabel y Mateo, buscando cubrirlos detrás de una roca. Montemayor avanzó hacia Isabel, pistola en mano. Ella lo miró con el corazón encendido. «Me quitaste a Julián, pero no podrás silenciar su voz». Él levantó el arma, pero Nayati se abalanzó sobre él. El choque fue brutal. Rodaron por el suelo, golpeándose con rabia. Finalmente, Montemayor quedó debajo, luchando por liberarse del peso del apache. En un último intento, alzó el cuchillo, pero Nayati lo detuvo y con un empuje feroz hundió la hoja en su pecho. El grito de Montemayor resonó en el valle, seguido por un silencio absoluto. El hacendado cayó de espaldas, con los ojos desorbitados, mientras la sangre manaba de su herida. Un instante después, su cuerpo quedó inerte. Los hombres que aún lo acompañaban dejaron caer las armas. Algunos huyeron, otros se quedaron inmóviles, sin saber qué hacer. La sombra de Montemayor había caído, y con ella el miedo que los mantenía unidos. Isabel se acercó al cadáver. No había odio en sus ojos, solo un dolor profundo. «Que la tierra te juzgue», susurró. «Yo ya no necesito hacerlo». Camila tomó su mano y la apretó con fuerza. Mateo, con lágrimas en los ojos, preguntó: «¿Se acabó, Isabel?» Ella lo miró con ternura. «Sí, hijo, se acabó». Los días siguientes fueron de calma incierta. La noticia de la muerte de Montemayor corrió por los pueblos como un relámpago. Muchos campesinos recuperaron el valor y comenzaron a reclamar lo que les había sido arrebatado. Los Ortega, debilitados, no pudieron oponerse. Don Fernando, consumido por la culpa, se retiró a su hacienda en silencio, mientras Mercedes buscaba reparar, aunque fuera en parte, el daño causado. Isabel, Nayati, Camila y Mateo permanecieron juntos. Habían perdido un hogar, pero habían ganado una familia nacida en la adversidad. Una tarde, mientras caminaban por un sendero alto, Isabel se detuvo para mirar el horizonte. El viento movía suavemente el pañuelo de Julián, que llevaba atado en la muñeca. «Lo logramos», murmuró. «Tu voz vive en nosotros, Julián, y mientras yo respire, la verdad no morirá». Nayati la observó en silencio. En su rostro endurecido se dibujó una leve sonrisa, rara como un rayo de sol en medio de la tormenta. «Eres más fuerte de lo que creías», dijo. Isabel asintió. Sentía que, aunque las cicatrices nunca desaparecerían, había encontrado un propósito nuevo: vivir sin miedo y mantener viva la memoria de quienes habían caído. El amanecer bañó la sierra de luz dorada. El grupo avanzó hacia el valle, donde un futuro incierto los esperaba. Isabel, con la frente erguida, caminaba al frente. Camila y Mateo la seguían, y Nayati cerraba la marcha, como un guardián silencioso. Ya no eran fugitivos, eran sobrevivientes, portadores de una verdad que había vencido a la mentira.
y mientras el sol iluminaba el camino, la montaña susurraba que, por fin, la justicia había despertado. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.